Ya, pues, tomémonos un break. Tomémonos un break, un momento para pensar la vida desde la terapia ocupacional. Lo que escucharás en este podcast refleja las opiniones de quienes participan y no necesariamente de la carrera ni la universidad. Este espacio es para conversar y compartir distintas miradas, incluso si no todos pensamos igual. Y recuerda, esto no reemplaza la opinión de un profesional. Si algo de lo que se dice aquí te hace ruido o te deja con dudas, te invitamos a buscar orientación con un profesional. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Tomémonos un Break, donde podrán aprender e informarse sobre los diferentes ámbitos en donde trabaja la terapia ocupacional. En el capítulo de hoy hablaremos de un tema bastante tabú para muchas personas, que es la salud mental en adicciones y cómo la terapia ocupacional trabaja en esta área. Hoy estamos con una invitada especial, que se presente, por favor. Hola, yo soy Daniela Soto, dicen que soy terapeuta ocupacional, al menos soy semi-langer, y soy docente ahora acá en la universidad, pero tengo ahí un pasado en las adicciones. Súper. Un pasado oscuro. Pasado, lo averiguaremos. Ya para partir, cuéntenos un poquito sobre qué es la terapia ocupacional y cómo trabaja en esta área. Sí, bueno, la terapia ocupacional, me encanta el chiste de decir que no sabemos qué es la terapia ocupacional. Ojalá que sea un chiste que no muera nunca, pero que sí sepamos lo que hacemos. Y claro, finalmente va a ser esta disciplina que busca la participación social de las personas, la reinserción social, la rehabilitación social, o al menos yo lo veo más desde ahí, y particularmente en el ámbito de las adicciones, se mezcla tanto la participación social con las temáticas de salud mental, ya que finalmente las adicciones está considerada como una patología de salud mental, y eso es un diagnóstico, un médico tiene criterios, entonces es una patología de salud mental y la terapia ocupacional busca abordar esta patología para potenciar que las personas vuelvan a participar en la sociedad y en ocupaciones que son significativas para ellos. Por ejemplo, uno de los principales diagnósticos o criterios para definir que una persona tiene una problemática por consumo de sustancias es que se ve afectada su participación en uno o más contextos importantes para ellos. Y estos contextos son el trabajo, los estudios, la vida familiar, el tiempo libre, que son precisamente áreas que la terapia ocupacional trabaja. Entonces, ahí hace sentido que nosotros participemos en el proceso de rehabilitación y reinserción de las personas. Queremos saber cuál fue su motivación para estudiar terapia ocupacional y trabajar específicamente en esta área. Sí, yo me pasaba cuando chica, cuando estaba en media sobre todo, bueno, desde chica siempre pensé que me gustaba algo del área de la salud, como que se veían bonitas la gente con uniforme, como que socialmente era bien visto alguien que trabajaba en la salud también. Yo vengo de un sector que es medio rural, soy primera generación como de mi familia, primera generación universitaria, entonces también había como mucha esperanza en tener una carrera bonita, como muy desde la familia que quería eso. Y estuve ahí dando bote entre varias opciones, pero las miraba y decía, me gusta pero no tanto. Por ejemplo, me pasó con psicología, ya me gusta hablar, pero no me gusta tanto la psicología. Me gusta trabajo social, pero no tanto. Me gusta pedagogía, pero no tanto. Entonces estuve por mucho tiempo con esa sensación de sí, pero nada me convence. Enfermería también estuve muy tentada de estudiar, pero tampoco nunca me convenció tanto, principalmente por el tema de turnos y esas cosas. Yo soy buena para dormir en la noche. Entonces, si no duermo en la noche, no ando bien. Entonces, el sistema de turno es nada para mí, en fin.
se dio la opción de entrar a estudiar un bachillerato el primer año de universidad cuando salí del liceo. Yo salí a un liceo técnico, donde estudié técnico en enfermería y ahí me di cuenta que no me gustaba. No era lo mío, tenía la mano pesada además, así que no era lo mío, claramente. Y en este bachillerato hice como una exploración vocacional, conociendo distintas carreras y habían charlas. Entonces, por ejemplo, por cada carrera de la salud habían 3 clases. Y justo cuando tocaba terapia ocupacional, hice la cimarra. O no fui a las clases, no sé por qué, quizá había salido en la noche, dije, muy temprano, qué flojera. Durmiendo. Dije, una clase más, una clase menos. Entonces llego a la última clase, como a los últimos 30 o 40 minutos de la clase, ni siquiera la clase completa. Eran otros tiempos. Ahora llego temprano a las clases. Y justo estaba el director de carrera hablando junto con otros 2 estudiantes y fue como, wow, esto es lo que me gusta. Y tuve ahí como la revelación de esto es al final, porque incluía muchos de los elementos que me llamaban la atención, una carrera dinámica y yo creo que lo mejor es que la terapia ocupacional nos brinda la oportunidad de trabajar en distintos contextos y eso yo lo encuentro maravilloso. Por más que nos especialicemos, por ejemplo, en mi caso en salud mental, pero trabajar en salud mental me permite trabajar en gendarmería, he tenido ahora experiencias prácticas allá, nos permite trabajar con personas mayores, con adultos, en un hospital, en un COSAM, en un centro de tratamiento, trabajamos con personas en situación de calle, entonces son tantos contextos que a mí eso me gusta, soy un poco inquieta, entonces estar siempre en el mismo lugar porque me aburre. Y esta dinámica de la terapia ocupacional fue lo que me convenció finalmente para entrar a estudiar. Y la verdad, pese a que yo me atrasé un año cuando estaba estudiando la carrera, en ningún momento pensé en abandonar la carrera. Como que dije, ya, filo, metí el ramo, no estudié, después sí estudié, lo pasé. Dicen, lo pasé, pero nunca fue como, no voy a seguir en esto, no soy buena. Dije, reconocí los errores en que me equivoqué para reprobar el ramo y como que lo mejoré. Y de esto igual es curioso y es algo súper común. Muchas veces pasa que cuando uno se echa un ramo, después se especializa más en esa área y le termina gustando más esa área. Por ejemplo, yo el ramo que me eché era de enfoque comunitario, que es como similar a psicología comunitaria que estamos teniendo, y me eché ese ramo. Y es el área que me gusta. Finalmente ahora todas mis prácticas, independientes en donde esté trabajando, lo que esté haciendo, toman elementos de ese ramo que me eché, pero que después dije, no, en verdad me gusta, me hace sentido y me fui especializando para allá también. Así fue como el contexto universitario. Súper. Y ahora hablando como un poco más de intervención dentro de... ¿cómo cree usted que es el impacto que le causa a las personas con las que trabaja? Acá lo voy a llevar al área de adicciones como específicamente. En el área de adicciones se utiliza un modelo de trabajo que no es propio de la terapia ocupacional, pero sí se utiliza, que es el modelo transteórico del cambio. Este modelo nos dice que la única forma que puede haber un cambio real es que la persona quiera hacer un cambio real. Si la persona no quiere hacer un cambio, ninguna intervención va a ser efectiva. Porque depende mucho de que la persona quiera motivarse a trabajar, que la persona quiera recuperarse de esta condición de salud que tiene, aunque el consumo de sustancias es algo crónico, ya siempre va a estar latente, pero se pueden manejar los síntomas, se puede disminuir el consumo, se pueden mantener periodos de abstinencia, pero la clave es que la persona quiera hacer un cambio. Si la persona no quiere, por más que estudiemos, tengamos 1000 doctorados, no va a servir de nada. Entonces, partiendo de la base que la persona sí quiere hacer un cambio, el efecto que hacemos yo siento que es muy visible además para ellos. Me pasaba yo en este contexto de consumo, habitualmente se trabaja psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional. Ya además del médico o psiquiatra, enfermeros, enfermeras para el manejo de medicamentos, pero es como esa tripleta la que trabaja. Y muchas veces a las personas yo veía que les pasaba que con el psicólogo
sí, avanzaban, pero la sensación de ellos era como, pero si voy a hablar nomás, como, ¿de qué me sirve esto? O con la trabajadora social, sí, me hizo un papel, pero se demora mucho, entonces no era como tan visible lo que hacían. En cambio, con terapia ocupacional lo valoraban porque era visible, era rápida la respuesta. Necesito trabajo. Ok, a la semana siguiente armábamos el currículum y era algo concreto. Ok, tenemos el currículum, vamos a dejarlo. O vaya a dejarlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en este mismo contexto hicimos ahí unas coordinaciones con la oficina municipal, la oficina de intermediación laboral, OMIL, y una persona encontró un trabajo. Ya, y finalmente fue porque yo lo acompañé, fuimos a hablar con la persona, porque no se motivaba nunca, entonces finalmente para él era como, ok, estoy hablando con el psicólogo, solo voy a hablar, pero no tengo nada concreto, la trabajadora social está trabajando en un papel, pero yo no estoy haciendo nada. En cambio con el terapeuta era como, oh, me consiguió trabajo. Veo resultados. Exacto, porque la terapia ocupacional es súper concreta. Y yo creo que eso es algo que igual me gusta mucho de la terapia ocupacional y las intervenciones psicosociales, de que no es solo hablar de un problema, no es solo analizar, sino que es como, ya, pues, ¿cómo lo llevamos a cabo? Lo mismo los hábitos. No, es que en verdad tengo problemas para sueño. Ya, pero no sirve de nada que hablemos de sus problemas de sueño. Usted tiene que hacer cambios, tenemos que mejorar. Otra persona igual, sabe que no puedo dormir. Ya, analizamos su rutina. Claro, se tomaba como una Coca-Cola antes de dormir, se fumaba como 5 cigarros, estaba con la tele prendida todo el rato, entonces si no se podía dormir, pues entonces, ¿qué hicimos? Le di algunas sugerencias de cambio de rutina, la persona las aceptó, las incluyó y ahora y después dormía sin problema. Entonces, como, oh, esto es concreto, es real, resuelve temáticas que las personas quieren resolver. Y eso se ve, o las personas lo valoran mucho, la verdad, como efectivamente hicimos un cambio. Y acá también siento que va muy de la manito con cuál es el rol del terapeuta. En mi caso yo siempre trataba de ser súper claras con ellos, como no fui yo quien le consiguió el trabajo, no fui yo quien hizo que usted durmiera mejor, fue usted. Porque usted siguió las indicaciones que yo le di, siguió las sugerencias, incluyó cambios, usted hizo los cambios en su rutina, usted está yendo a trabajar. Entonces, a mí siempre me gusta dar a entender eso, que no soy yo quien logra las cosas por la persona, sino que es la persona la que va incorporando recomendaciones, sugerencias y va haciendo cambios. Nosotros vamos facilitando y entregando herramientas para que ellos hagan el cambio. Entonces eso es algo súper significativo y finalmente yo siento que mi trabajo como terapeuta está hecho cuando la persona ya no necesita que yo haga cosas por él. Entonces en ese momento digo, bacán, lo hicimos bien y finalmente eso va a ser la autonomía de las personas. ¿Y qué es lo que queremos lograr desde la terapia ocupacional? La autonomía, la toma de decisiones, la participación. Y todo también desde el respeto, desde el derecho, qué sé yo. Entonces son como muchos los factores que van a influir, pero siento que de esa forma nosotros impactamos en las personas y las personas también lo agradecen mucho. Yo dejé de ya como hacer clínica como tal hace 2 años, que es cuando empecé a trabajar acá en la universidad, así como full, pero también he seguido hablando con amigas que están en áreas similares y ellos coinciden en que muchas veces las personas buscan primero al terapeuta que el resto del equipo. Y eso es porque la disposición es distinta. No quiero decir que seamos los mejores, para nada. Pero la disposición es distinta, la forma de acoger las problemáticas es distinta. Depende mucho de la formación. Es como que todos los terapeutas sean los que tienen la mejor disposición siempre, pero en general me ha pasado escuchar eso, que habitualmente es el terapeuta el que se busca primero, o perdí el trabajo, o el terapeuta me dijo que me podía ayudar con el trabajo. Entonces nos buscan porque se dan o se abordan problemáticas súper concretas en la terapia ocupacional y eso me gusta también. Porque igual, o sea, si vamos a estar solo hablando por un mes, como hasta yo me canso. La diferencia sí es ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el cambio? Después de la sesión yo solo voy monitoreando que efectivamente se vayan haciendo los cambios, se vayan incluyendo estas sugerencias que se les dieron. En el tema de las personas con adicciones, ¿usted
¿Cree que las personas caen en ellas por falta de apoyo, información, educación? Sí, el fenómeno del consumo de las sustancias es un fenómeno como multidimensional, ya, o sea, van a haber distintos factores que van a influir en que una persona pueda generar adicción o no. Y un ejemplo súper concreto es, por ejemplo, y me pasaba escuchando usuarios como, pucha, ¿sabe que yo en verdad empecé a consumir con un amigo? Tomábamos lo mismo, fumábamos lo mismo, pero mi amigo un día dijo no quiero más y dejó el consumo, pero yo no pude dejar el consumo. Ya es algo que ellos dicen y reconocen, y claro, y es porque cada persona tiene factores súper individuales que impactan en esto. Uno de ellos es lo que usted dice, Benja, pero también, por ejemplo, hay un factor genético importante. Ya hay una carga genética importante en donde si nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos tuvieron historial de consumo problemático, lamentablemente tenemos mayor predisposición a generar el consumo. La edad de inicio del consumo igual es súper impactante. A mí me pasaba, no sé, puedo atender a un caballero que tenía como, ya pongámosle que 50 años, y él tenía consumo problemático de alcohol, 50 años, y comenzó a consumir a los 14 años. Entonces era como, esta persona nunca se ha conocido sin consumo. Y yo se lo encontraba heavy. También otro cabro que tenía como 35 y comenzó el consumo de sustancias igual más duras, como a los 18. Entonces igual como que toda su vida adulta fue bajo el consumo de sustancias. Entonces eso era brígido. Y hay un tema genético, pero también hay un tema social. Y ahí finalmente depende del tipo de sustancia también que se consume. Van a haber algunas que son más puras que otras, y en ese mismo van a haber algunas que van a generar más dependencia que otras. La desinformación también, y por ejemplo la desinformación está muy ligada a la edad de inicio del consumo. Ya, yo al menos siempre lo digo en clase. Yo no estoy en contra de ningún tipo de sustancia. Como siento que todos somos o debiésemos ser adultos y tomamos las decisiones que tomamos, y con eso debiésemos tomar y aceptar las consecuencias que eso trae. Ya, entonces yo no demonizo ninguna sustancia. Pero sí es importante, por ejemplo, y en eso soy súper enfática, en la edad de inicio. Por ejemplo, pasa con la marihuana, que muchos estudios han demostrado que tiene muchos beneficios para distintas cosas, qué sé yo, pero por ejemplo esa es una de las sustancias que si se consume muy joven puede generar otras problemáticas de salud mental a largo plazo. Ya, por ejemplo, consumir marihuana antes de los 21 va a predisponer a trastornos psicóticos, trastornos del ánimo, puede generar brotes muy ansiosos. Entre más temprano iniciamos el consumo, más dependencia se va a ir generando de la sustancia. Entonces yo estoy o siempre abogo porque el consumo inicie lo más tarde posible. Como si no es necesario, como ¿para qué? Como... ¿Es necesario consumir tan chico? Y ahí van a haber otros factores. Y por ejemplo, la presión social muchas veces es un factor que influye mucho en el inicio del consumo a temprana edad. Y claro, también pensamos en una persona que quizás no tiene apoyo social, ya de familia, por ejemplo. Se lleva mal con la familia y encuentra con los amigos un refugio, y los amigos siempre toman. Entonces la persona se va a sentir refugiada ahí y va a ser aceptado solo porque toma. Entonces va a haber un impacto en eso, la predisposición al consumo, pero va a haber un factor genético que es clave, un factor emocional. También si yo inicio el consumo estando triste, obviamente una sustancia me va a subir el ánimo, porque no voy a estar pensando en esa tristeza. Al final la sustancia... Y eso es algo que siempre analizábamos con los colegas, es que la sustancia o el consumo de sustancia en sí no es el problema, ya el problema real. Porque yo les decía a las personas, ok, ¿usted quiere dejar de tomar? Perfecto, botemos todo el alcohol del mundo. ¿Se les van a pasar los problemas? No. ¿Por qué? Porque finalmente el consumo es una vía de escape a otra situación que está ocurriendo. Y ahí es donde hace sentido que trabajemos esos otros factores. Y ahí, por ejemplo, las personas con consumo son súper buenas para buscar excusas de consumo. Y ahí es como, bueno, la típica, tomemos
porque ganó Chile un partido, porque para celebrar, porque perdió Chile un partido, ya, para pasar las penas, porque estamos aburridos, para entretenernos. Me saqué una buena nota. Para festejar, una mala nota, para pasar las penas, estamos estresados, para relajarnos, estamos muy relajados, para animarnos. Entonces podemos buscarle excusa siempre al consumo, pero tiene que ver con eso, con el problema que está detrás, con la razón del consumo. Entonces muchos de los procesos era eso, decir, ok, pero ¿tu problema es realmente consumir o el problema es lo que le está generando las ganas de consumir? Y eso era como... Porque claro, y finalmente pensemos que ahora estamos hablando del consumo de sustancias, pero puede ser perfectamente en otro tipo de adicciones también o de consumos problemáticos, como lo puede ser trastornos alimenticios, que también tienen que ver con manejar la ansiedad de alguna forma que no sé cómo manejarla. Hay gente que tiene problemas con el juego, por ejemplo, la ludopatía, sí, donde también se va para allá, la gente que tiene esta dependencia a las compras, qué sé yo, hay muchas formas de canalizar esto, pero va a ser la sustancia la que tiene mayores efectos, porque es más visible también. Quizá alguien que compra mucho... Quizás alguien que compra mucho, claro, el problema va a ser económico, pero pide un crédito y lo resuelve, qué sé yo. O trabaja más y lo resuelve. Pero cuando hay consumo de sustancias, el conflicto es mayor, pues, porque la familia se enoja, va a perder el trabajo. A mí me pasó con gente que lo echaron del trabajo por llegar con consumo. Entonces se pierde mucho más a través del consumo de sustancias. Sí. Es más complicado todo, como dice usted, el problema que hay detrás de cada persona que consume. Así que complejo. Como para ir finalizando, ¿usted alguna palabra, enseñanza, lo que quiera decir a los que nos están escuchando en este podcast? Sí, yo creo que es súper importante esto mismo que decía ahora al final, como realmente identificar cuál es el problema. Ya, por ejemplo, si me siento muy ansioso, ok, pero ¿cuál es el problema? Como quizás estoy teniendo malos hábitos, estoy aceptando muchas cargas, por ejemplo, ahora que es fin de semestre, quizás el problema no son las pruebas, quizás el problema es que mis formas de estudio no están siendo efectivas. Ya, entonces si yo digo, ya voy a pasar de largo toda la noche estudiando y al otro día no entiendo nada, es porque quizás mi forma de estudio no es estudiar de noche. A mí me pasaba eso, por ejemplo, yo no servía para estudiar de noche. O sea, yo a las 12 durmiendo y después me levantaba más temprano y estudiaba en la mañana. Y esa era mi forma. Entonces, reconocer eso es súper importante. Entonces, más que decir que el problema es externo, es poder hacer un proceso de análisis, decir cómo estoy trabajando yo, cómo puedo mejorar yo este problema y sobre todo pedir ayuda si es necesario. Ya, como que eso es algo clave. Muchas veces nos pasa que no nos queremos mostrar como débiles y es un tema de la salud mental que aceptar que hay una problemática de salud mental tiende a ser percibida como debilidad, como hoy está estresado, no se la pudo, o tiene depresión, es que es sensible, que es llorón. Son muchos los prejuicios que hay sobre la salud mental. Exacto, entonces es visto como algo negativo, pero si finalmente no buscamos ayuda, nos vamos a mantener en situaciones que van a ser más problemáticas y van a seguir empeorando las cosas. Entonces, un factor clave es buscar ayuda profesional. Ya sea, por ejemplo, acá como estudiantes en la universidad hay un departamento de salud en donde se entrega apoyo psicológico, donde incluso se dan, o sea, se recetan fármacos de salud mental si son necesarios, buscar la red. Siempre se me olvidan los números, pero ahí, pedimoslo aquí. Y van a aparecer. Entonces por acá va a estar el número de apoyo también, por ejemplo, de prevención del suicidio. Prevención del suicidio, en donde finalmente si una persona está con pensamientos suicidas intensos puede llamar a esa vía y va a ser atendido por profesionales de salud mental para abordar la situación. Entonces ese número siempre está disponible. Y por acá vamos a dejar otro numerito que es el de Senda.
ya que es del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, SENDA, que también da orientación si alguien considera que está teniendo un consumo problemático de sustancias, puede llamar, es gratis, ¿cierto? Y lo pueden orientar a los problemas y a veces no tenemos con quién hablar, un psicólogo es caro, pero están estas vías que podemos acceder a una primera escucha, a una primera ayuda. Entonces buscar ayuda yo creo que es clave para abordar la salud mental y evitar llegar a estos extremos de quizás depender de una sustancia para estar bien. Eso. Esperamos que este capítulo haya sido de aprendizaje y de enseñanza para ustedes, para que puedan conocer nuestra carrera, la forma en la que podemos intervenir, y nos vemos en un siguiente capítulo de Tomémonos un Break. Y muchas gracias también por la Por profesional su que nos presencia, acompaña. sí, perdón. Sí. Pero eso, Sí. muchas gracias a todos los que nos ven. Chao. Chao.